Polémica propuesta. Congresista del Centro Democrático presentó un proyecto para que los colombianos puedan tumbar en un referendo las sentencias de la Corte Constitucional si consideran que están vulnerando algún derecho fundamental. Los colombianos, por esta misma vía, puedan anular una sentencia. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada incluso por otros miembros de ese partido. El dossier contra Maduro, el presidente Iván Duque en la Asamblea de las Naciones Unidas reveló un documento de 128 páginas para probar los nexos del régimen Maduro con terroristas colombianos. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. ¿La finalidad del matrimonio es procrear? Así lo establece una norma que fue demandada recientemente. ¿Qué opinan ustedes? Hablaremos con el demandante. Y Colombia es el país de Latinoamérica en donde más vivimos en arriendo. ¿Por qué se presenta esto? Un especialista nos dará su visión. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, esto es Sala de Prensa, un espacio de Noticias Caracol en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Germán, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Y empecemos con una propuesta de un representante de la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Generó una controversia hoy cuando propuso una iniciativa para que las sentencias de la Corte Constitucional puedan ser revocadas por los ciudadanos en un referendo. Sin duda es una polémica propuesta porque, según el congresista, de esta manera se podrían tumbar fallos de ese tribunal de la Corte que vulneran, según el parecer de los ciudadanos, algún derecho fundamental. Y se supone que la Corte Constitucional es la que vigila que se cumplan los derechos de las personas, ¿no? Claro, pero además hay un elemento interesante y es que en últimas las mayorías no pueden imponerse como una aplanadora sobre los derechos de las minorías. En este caso, de alguna forma, las mayorías terminarían decidiendo por todos los ciudadanos. Y estaría pasando por encima de un poder, además. Así es. Pero bueno, aunque el proyecto menciona a 33 congresistas del Centro Democrático, algunos se apartaron ya de la idea. Miren lo que dice la iniciativa. Vamos a verla. La ciudadanía, abro comillas, podrá solicitar mediante un referendo que se anule dicha interpretación si la considera contraria a sus principios fundamentales y se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiera participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Y ahora escuchen a Álvaro Hernán Prada, que es el autor de este polémico proyecto de acto legislativo. Es una reforma constitucional, además, porque es un cambio de fondo de la Constitución. Y a Eduardo Rodríguez. De alguna forma son dos caras opuestas frente a esa propuesta en el mismo Centro Democrático. Los colombianos, por esta misma vía, puedan anular una sentencia en la eventualidad que algún fallo de la Corte Constitucional esté afectando los derechos fundamentales también. Pues le hago un llamado a mi compañero Álvaro Hernán Prada para que reflexione, retire el proyecto y construyamos entre todos una gran reforma a la justicia, que es lo que necesita el país. Bueno, para analizar este tema, Ricardo, nos acompaña esta noche Juan Manuel Charri. Él es abogado constitucionalista. Para usted, doctor Charri, ¿tiene algún futuro esta propuesta de tumbar las sentencias de la Corte Constitucional vía referendo? No, para mí no tiene futuro una propuesta como esta. Me parece que las posibilidades de que prospere son mínimas. Sí, pero si se sabe que esto no va a prosperar, doctor Charri, ¿qué puede estar buscando el autor de la iniciativa, Álvaro Hernán Prada, quien acabamos de escuchar y de ver aquí en Noticias Caracol, con otro grupo de congresistas? ¿Qué buscan realmente? Pues es difícil saberlo. Tal vez es poner en evidencia que hay sectores que consideran que la Corte Constitucional en algunos casos se excede en sus funciones y que es un tema que tiene que solucionarse. ¿Y para usted esto representa algún peligro? Es decir, una iniciativa que pretende desconocer el poder constitucional de la Corte. A ver, no es que desconozca el poder constitucional de la Corte, es que en algunos casos la Corte se excede y invade órbitas del legislativo e incluso del constituyente. Es un peligro en cuanto a que está enfrentando el poder ciudadano, que es un poder de decisión política, a decisiones judiciales que tienen una lógica diferente. O sea, a mí me parece equivocado tratar de controlar excesos de la Corte Constitucional mediante decisiones políticas. Sí. Doctor Charri, la propuesta ni siquiera cuenta con el respaldo unánime de la bancada del Centro Democrático. De hecho, algunos congresistas ya piden retirarla y pensar en una reforma a la justicia, como escuchábamos y veíamos al representante Eduardo Rodríguez. Creo que todos coincidimos, pero ¿usted qué opina? ¿Es necesaria esa reforma? Sin duda. Desde el gobierno anterior venimos hablando de una reforma a la justicia que, en mi opinión, está sumida en una profunda crisis.
politización de la justicia, judicialización de la política, congestión, escándalos de corrupción, etc. La justicia tiene que ser reformada y tiene que haber un profundo análisis de los problemas y buscar las soluciones. Pero varias cosas interesantes, Ricardo. Juan Manuel Charri nos habla de que sí es necesaria una reforma a la justicia, definitivamente, y muchos sectores apoyan esa reforma. Y también dice que hay cosas que sí, en algunos momentos la Corte sí se excede, pero que no es esta la vía para cortar esos excesos y para frenar de pronto esos excesos que él considera. Sí, sería importante saber cuál puede ser la vía para que haya un control más directo a la Corte. Aunque en cualquier caso hay que indicar lo que usted señalaba hace un rato, es un poder distinto. Aquí, antes que nada, cualquier cosa debería respetarse la independencia de poderes. El legislativo por un lado, el judicial, que es en este caso la Corte, por su lado. Los ciudadanos, claro que vigilan, pero hay que tener mucho cuidado con esas posibilidades. Sí, la discusión está empezando en este tema. Y otra de las noticias del día, sin duda, fue la intervención del presidente Iván Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario colombiano habló de biodiversidad, reforestación, energías renovables y el proceso de paz, entre otras cosas. Pero lo más fuerte del discurso fue la acusación que hizo contra el régimen de Nicolás Maduro. Los indicó con pruebas, con un documento de 128 páginas que además entregó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de refugiar a disidentes de las FARC y a guerrilleros del ELN. Esto sin duda es uno de los elementos más importantes y este es una parte, mientras vemos al presidente Duque en la ONU, del elemento central de su discurso hoy en Naciones Unidas. Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga. Sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Por supuesto, empezaremos a analizar ese dossier que queremos conocer ahora todos para ver qué pruebas son las que tiene el gobierno colombiano frente al régimen de Maduro. Hay un dato curioso, Germán, y es que antes de revelar este documento en Naciones Unidas, el presidente Iván Duque pudo hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y les dijo de manera resumida qué era lo que iba a decir aquí en lo que estamos viendo en su discurso ante Naciones Unidas. Quiere decir que ya Estados Unidos incluso está enterado de lo que hay en ese documento. La pregunta es si esto va a modificar de alguna forma lo que está pasando hoy con el régimen de Nicolás Maduro. Exactamente, y si va a tener un apoyo de las Naciones Unidas y de qué sectores de las Naciones Unidas y de qué países. Eso también se verá en los próximos días. Y bueno, hacemos una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la demanda contra una norma que establece que una de las finalidades del matrimonio es procrear. Vamos a ver qué opina la gente. ¿XXI todavía estamos con eso? Vamos a ver qué dice el demandante y qué opina la gente que consultamos también. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa y el Código Civil, Ricardo, en Colombia tiene 146 años. Y en el artículo 113 hay una norma que dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, eso es normal, de auxiliarse mutuamente, también creo que es normal en una pareja, y de procrear, es una de las finalidades. Ese elemento es muy importante porque eso es lo que ocurría en Colombia y en el mundo hace 146 años, hace casi un siglo y medio. Pues un ciudadano considera que el hecho de incluir la procreación como elemento central del matrimonio es un riesgo. Y ya vamos a escuchar sus argumentos, pero antes veamos qué piensan los ciudadanos, qué dice la gente. Les consultamos sobre ese tema. ¿Usted realmente cree que el matrimonio tiene como uno de sus fines procrear? Pues realmente no se trata de hacer hijos o no ser hijos, se trata de lograr una convivencia en pareja, se trata de tener un respeto en pareja. Creo que eso pesa por encima de tener hijos o no tener hijos. No creo que la finalidad sea tener hijos como tal, sino más bien como, no sé, buscar como el apoyo y el crecimiento personal y de cada una de las partes que están involucradas. No estoy de acuerdo, ya que opino que la pareja es quien decide si quiere procrear. Primero están los sentimientos y la decisión tanto del hombre como de la mujer. Creo que fue en las épocas anteriores porque hoy en día ya no, o sea, las mujeres, los hombres son totalmente liberales y no siempre
la pareja tiene que tener como finalidad tener un hijo. Ya hoy en día todo ha cambiado mucho. Sin duda eran tiempos en los que la iglesia tenía un papel mucho más importante en la sociedad. Claro, y hay creencias religiosas que son respetables. Claro, si usted sigue una religión y, claro. y digamos que la religión dice eso, pues si usted cree eso y se casa con una pareja que cree eso, es totalmente respetable. Hubo un cambio importante y fue la Constitución del 91, porque allí Colombia pasó a ser un Estado laico, entonces no se rige únicamente por los preceptos de la Iglesia Católica. Tenemos en Tunja, Germán, a Jorge Luis Gómez. Él es el demandante de ese artículo del Código Civil. Jorge, para usted, ¿qué implica que esta norma siga vigente? Es decir, que la finalidad del matrimonio o una de las finalidades sea procrear. Implica el desconocimiento de lo establecido en la Constitución política, ya que viola derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y de pareja. Hay que tener en cuenta que la pareja tiene total derecho a elegir el número de hijos que desea tener. Por la demanda que usted presentó ya, Jorge, se conoce el concepto de la Procuraduría, que recomienda a la Corte que se declare inhibida frente al tema, es decir, que no tome una decisión de fondo, porque el Ministerio Público considera que no es cierto que las leyes obliguen actualmente a las parejas a tener hijos. ¿Qué opina usted de eso? Sí, claro, pues las leyes en Colombia no obligan a las personas a tener hijos, sin embargo, se puede dar una malinterpretación de la norma, ya que propone la palabra procrear como un fin del matrimonio y en función de eso puede presentarse problemas jurídicos a futuro. Jorge, pero el argumento de la Procuraduría es que usted está equivocado en decir que la finalidad es lo mismo que una obligación. ¿Qué responde ante eso? Porque realmente ahí hay una diferencia. Una cosa es el objetivo de un hecho o de una decisión y otra cosa es que usted le digan es que tiene que hacerlo en el marco de ese contrato, si podemos decirlo así, como es el matrimonio. Lo que ocurre es que la finalidad es un elemento esencial del contrato y en función de eso va ligado al objeto del mismo. Así su incumplimiento puede generar algún tipo de acción civil. Bueno, y seguramente usted ha revisado el Código Civil, ¿ha encontrado otras normas que sigan vigentes y que para usted sean obsoletas o que tengan que actualizarse? Sí, precisamente es una función del consultorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia donde yo desarrollé mi demanda. Se encuentran primordialmente sobre desigualdad con respecto a la mujer, podríamos decir, ya sea social, política, laboral. Hay varias. Hay que tener en cuenta que en Colombia las normas son muy anacrónicas y por lo tanto necesitan una actualización constante. Fíjese, Germán, que lo que dice Jorge es cierto. Hace algunos meses, incluso en el Congreso de la República, salió adelante una iniciativa para derogar una cantidad de leyes que eran absolutamente anacrónicas, obsoletas, que hablaban de los años 1800, 1900, antes del Bogotazo, por ejemplo, claro, y no tenía sentido que estuvieran vigentes. El Código Civil es del siglo XIX, pues obviamente hay normas que ya deben reevaluarse, que deben pensarse, que deben actualizarse para nuestros tiempos. Le traigo un ejemplo concreto y reciente. Por ejemplo, el Código de Tránsito. El Ministerio de Transporte dice, es viejo y tiene 16 años. Imagínese esto que es del siglo XIX. Imagínese lo viejo que puede ser. Y lo vimos esta semana, que están revisando ese Código de Tránsito por el tema del ante paro las protestas de y el paro que se está desarrollando. Bueno, y hoy se presentaron, vamos a ver las imágenes del día seguramente, Ricardo, nuevas protestas en 2 universidades de Bogotá. Vamos a ver las primeras, que fueron en la Universidad Distrital, en la sede administrativa de esa universidad, en donde se han registrado manifestaciones también hace 24 horas. Los estudiantes protestan por supuestos hechos de corrupción y bloquearon la carrera séptima. Y esta vez además se sumaron a ellos estudiantes de la Universidad Javeriana. Digamos que para quienes no tienen clara la imagen, la Universidad Javeriana queda en el costado oriental de la carrera séptima en Chapinero, en Bogotá, y la Universidad Distrital en el occidente, en el costado occidental. En teoría y en principio era una protesta pacífica, sin embargo, en algunos momentos, y como estamos viendo ahí en las imágenes, la situación se complicó cuando intervino la policía, cuando intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios, en medio de algunas críticas de algunos sectores. Sí, y para ser exactos, esta ya es otra imagen, Ricardo, en la Universidad Pedagógica. Esto ocurrió bastante grave, un hecho, en un bus del SITP que intentaron volcar los manifestantes. O sea, una cosa que ya raya en el vandalismo y en el terrorismo, según las autoridades. Y pues los desmanes, además, resultó una mujer herida por un explosivo que estaba en un cajero. Bueno, sí, es bastante violenta terminó esta protesta de la Pedagógica. Mientras que en la Javeriana y el Distrital,
digamos que inicialmente era pacífica. Sí, hay otras 2 personas lesionadas y la situación parece que con el paso de las horas es aún más grave en ese sitio, en la Universidad Pedagógica, cuyo campus está ubicado en la Avenida Chile, calle 72 con carrera 11 en la ciudad de Bogotá. Sí, considerado el centro financiero de la ciudad de Bogotá además. Bueno, hacemos una nueva pausa con estas imágenes y cuando regresemos hablaremos de por qué Colombia es el país de América Latina en donde más personas viven en arriendo. Ya regresamos. Ya regresamos. Seguimos en sala de prensa y un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo, muestra que el 34% de las viviendas en Colombia son para arrendar, un índice bastante alto. De hecho, es el país de Latinoamérica con ese porcentaje más alto. Claro, fíjese incluso, Germán, que Estados Unidos, que es un país también con un índice muy alto de inmuebles en arriendo, tiene una cifra muy inferior. Tiene el 21% de apartamentos y casas en arriendo. Por eso llama la atención esto que ocurre en Colombia según el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso queremos saber cuáles pueden ser las razones. Sí, para algunos es más cómodo de pronto el tener una vivienda en arriendo y pueden cambiar. Si cambian de trabajo, pues cambian de vivienda más fácil que si la tuvieran propia. Otros lo hacen porque no tienen el dinero tampoco para comprar. Sí, no es tan barato y está complicado comprar casa propia en Colombia. Lo cierto es que Risaralda, Bogotá y el departamento del Meta son los sitios donde más se arriendan viviendas en el país. En cuanto a los cánones de arrendamiento, el valor del costo mensual, en Bogotá son entre 25 y 30% más costosos que en Medellín. Los arriendos son mucho más caros en Bogotá que en Medellín y en Barranquilla. Y a su vez, esas 2 ciudades son entre 15 y 20% más costosas que Cali a la hora de arrendar. Así explica el director de investigaciones de Corfi Colombiana algunas de las razones para que los colombianos estén arrendando tanto. Para alguien que está arrendando resulta mejor o conveniente porque ve que puede acceder a un apartamento a unos precios más altos con unos cánones de arrendamiento relativamente bajos. Lo que vemos es que las familias se han venido reduciendo de tamaño, están buscando unidades más pequeñas, con más comodidades, de tal manera que quizás una casa no sea lo más apropiado o lo que están buscando para sus necesidades. Sí, también es muy difícil a veces conseguir lo que se espera, y entonces mientras usted ubica la casa de sus sueños, el apartamento que le sirve por tamaño, por ubicación, pues usted se va a un sitio en arriendo. Exacto. Para entender por qué está pasando esto, tenemos a Víctor Grosso, periodista económico de Data IFX. Víctor, ¿qué explica el alto número de colombianos arrendando y por supuesto de colombianos que viven en arriendo? Hola, primero un saludo y la verdad este es un tema bastante apasionante porque es tal vez uno de los principales sueños que tienen las personas, tener su vivienda propia. Nuestros padres nos han inculcado que en la vida hagamos algo, ojalá, para tener un futuro, una casa, un apartamento, los ladrillos, algo que se vea, algo que se pueda heredar. Es un tema fascinante, pero como para tener el contexto, sí, la cifra de personas que viven en arriendo en Colombia es bastante alta si la comparamos con América Latina, pero es una cifra que viene cayendo porque también está aumentando la cifra de colombianos con vivienda propia. Ese porcentaje se está acercando al 50%. Muchas razones podrían estar explicando este porcentaje de colombianos que viven en arriendo. Por ejemplo, la alta informalidad que hay en Colombia. Cerca de la mitad de las personas que tienen trabajos son empleos informales. Y para que una persona se anime a tener su casa propia, pues estamos hablando de una inversión de varios millones de pesos, pues debe tener certidumbre sobre sus finanzas, sobre sus ingresos, sobre un trabajo estable, porque asimismo se puede animar con esta inversión. Las personas que trabajan un día aquí, otro día por allá, no tienen un ingreso fijo, pues es más difícil tomar ese tipo de decisiones. Segundo, la cuota inicial. Para comprar una casa nueva, por ejemplo, una persona o un apartamento nuevo debe tener mínimo el 30% del inmueble. Pensemos en un apartamento, una casa de 200 millones de pesos. ¿En qué momento saco 60 millones de pesos de cuota inicial para que el banco me financie el 70% restante? Entonces, esa puede ser otra de las barreras que impiden que los colombianos tengan más viviendas propias. Además, el acceso al crédito. ¿Cómo obtengo el 70% restante por cuenta de un banco para que pueda tener ese sueño de conseguir la vivienda propia? Y es que muchos colombianos, por ejemplo, aquellos con menos de 2
de ingresos, menos de 2 salarios mínimos mensuales de ingresos, pues muchos de ellos, la gran mayoría, no tienen un historial crediticio. Entonces, cuando van a un banco a pedir el 70% prestado, pues les dicen, oiga, señor, usted no sabemos quién es usted, no tiene un score, no tiene una calificación crediticia, entonces les niegan los créditos y esa sería otra barrera de entrada. Hay personas que tienen otras prioridades. Cuando consiguen algún tipo de ahorro, a veces les produce o les genera mayor rentabilidad invertir la plata en bolsa o montar su propio negocio, etcétera. Entonces, su vivienda no es una prioridad para muchos colombianos. Y hay otro factor, son muchos, hay otro factor que podría ser la movilidad. Hay personas que pueden tener su casa propia, pero por facilidad laboral viven cerca a su trabajo para, digamos, disminuir tiempos de movilización, y esa podría ser otra de las razones por las que los colombianos viven en arriendo. Víctor, clarísima la explicación, pero hay otro punto. Se tiende a pensar que los jóvenes, por ejemplo, los millennials, no quieren comprar casa, no quieren comprar apartamento, porque ellos prefieren viajar o gastar su dinero en otras cosas. Pero ayer precisamente usted en el noticiero de las 7 nos contaba lo contrario, que casi el 36% de los créditos de vivienda se han otorgado a personas entre los 26 y 35 años. Sí, es algo que nos llamó mucho la atención ayer de un informe que reveló Datacrédito Experian, y es que se está como desvaneciendo, como cayendo ese mito que nos han vendido muchos expertos, y es que los millennials, esas personas entre los 26, 35 años más o menos, prefieren gastarse la plata en otras cosas, viajando, no sé, de pronto en rumba, comprando ropa, comprándose un carro, y la vivienda no sería una prioridad para esta generación. Pues en Colombia está ocurriendo todo lo contrario, y es que el mayor número de créditos de vivienda, anualmente los bancos están entregando cerca de 200.000 créditos en nuestro país para viviendas, cerca del 35, 36, 37% de esos créditos son solicitados precisamente por este grupo de personas. Eso puede obedecer a muchos factores. Por ejemplo, lo que nos recomiendan nuestros padres puede ser bastante importante, es ese sueño de tener vivienda propia. Aquellos, por ejemplo, jóvenes que están pensando en construir una familia, en tener hijos, pues una vivienda es un legado para ellos, una herencia para ellos. Son muchas razones que podrían estar motivando a los colombianos jóvenes a tener su vivienda propia, y también pues el mismo fenómeno de que todavía hay un espacio grande por crecer en el número de viviendas propias en nuestro país. Todo eso podría estar explicando ese fenómeno y esa caída de ese mito sobre los millennials puntualmente en Colombia. Sí, eso tiene dos partes, Víctor. Tiene la parte de la cantidad de personas que están buscando apartamentos o casas en arriendo, y tiene la parte, por supuesto, de quien compra un inmueble para ponerlo en arriendo. ¿Ese es un buen negocio? ¿Arrendar en Colombia es un buen negocio? Pues dependiendo de la persona, porque para un colombiano con ingresos bajos, imagínense pagando 40, 50 años un arriendo de 300.000, 400.000 pesos, multiplique eso por 12 meses al año, multiplique eso por 30, 40 años, es una cifra bastante grande que prácticamente se va a la basura, pagar arriendo durante toda la vida. Es casi que preferible pagar tasas de interés. Los bancos casi que cobran 2 o 3 veces el valor de una vivienda en tasas de interés, pero al final de la vida, la casa, si uno es juicioso y logra pagar un crédito, le queda a uno, le queda esa propiedad, le queda ese patrimonio. Hay personas para las que de pronto comprar una vivienda no es un buen negocio. Hay personas que empiezan a tener unos excedentes, a tener unos ahorros grandes, y por ejemplo invertir 1.000, 2.000 millones de pesos en una vivienda puede que no sea negocio, porque si cogen esa plata y la meten, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, les puede generar mayores rendimientos, o en un fondo de capital, o montar su propia empresa. Y después con los rendimientos, con las utilidades de esa empresa, de ese emprendimiento, pues pagan un arriendo en un buen sitio, etcétera. Entonces, dependiendo la persona, dependiendo el nivel de ingresos, dependiendo las necesidades de cada quien, puede ser o no ser un buen negocio. Usted lo dice, se le puede ir a uno la vida pagando una vivienda, un apartamento. Entonces, ¿qué opciones tienen quienes quieren comprar vivienda pero no sienten que tengan los suficientes recursos? Es una gran pregunta, y créanme que hay muchas opciones. Tal vez la más importante, creo yo, otras personas pueden pensar distinto, pero lo más importante es ahorrar desde un principio, desde el primer trabajo, no gastarse toda la plata, ya sea para la vivienda o para cualquier otra cosa. Trate de ahorrar lo que más pueda.
de su ingreso mensual, así sea un poquitico, y va a ver que si se llega el momento de comprar su vivienda propia, pues usted ya tiene ahí un colchón y le puede ayudar, le puede sumar para su cuota inicial. Segundo, miren proyectos sobre planos, viviendas sobre planos, viviendas que todavía no han sido construidas, que apenas están en proceso de venta. ¿Por qué? Porque para pagar la cuota inicial, ese 30% del que hemos hablado, pues las constructoras dan un plazo de 2, 1 año, 3 años y usted tiene una facilidad para pagar esa cuota inicial y no tiene que llegar a cubrir ese monto de un solo totazo, ese 30%, esa puede ser una opción. Hay algo también muy importante y es una recomendación: traten de tener un historial crediticio, que no significa necesariamente endeudarse, pero por ejemplo usted puede sacar una tarjeta de crédito y puede pagar el mercado eventualmente con la tarjeta de crédito a una cuota que no genere intereses, pero sí le está dejando a usted un historial crediticio para cuando vaya a pedir un crédito de vivienda, los bancos revisen y digan: oiga, este señor X, este señor Y es buena paga, ya tiene un historial crediticio. Esa es una recomendación muy importante. Y por último, hay unas opciones dentro de los programas y políticas de los gobiernos para compras de viviendas, sobre todo para viviendas de bajos montos. Recientemente se ha hablado de la posibilidad de que los bancos, ya el gobierno a través de una nueva regulación, les está permitiendo a los bancos, pues dependiendo de cada caso, inclusive prestarles hasta el 90% del valor de la vivienda. Pregunten su banco, en el Fondo Nacional del Ahorro, si aplica para que le presten hasta el 90% del valor de la vivienda. Si usted clasifica, solo tendría que pagar el 10% de la cuota inicial, que pues digamos ya es más bajo frente al 30%. Y también hay programas muy interesantes que están en fase de construcción y de implementación mejor, como el programa Semilleros de Propietarios. Lo lanzó recientemente el Gobierno Nacional y es muy interesante porque, según tengo entendido, pero hay que averiguarlo más, el gobierno le ayuda a la persona, sobre todo de bajos ingresos, a pagar el arriendo de una vivienda mientras ese recurso que obtiene esa persona lo va ahorrando en una cuenta y de esa forma obtiene su historial crediticio. Pasa un tiempo, tengo entendido que son 24 meses, 2 o 3 años, y puede llegar con ese historial crediticio a un banco y pedir un crédito y de esa forma obtener más fácilmente su vivienda. Pueden ser algunas de las recomendaciones, hay muchas más, pero ahorrar, tener historial crediticio son algunas de las más importantes. Gracias, Víctor, y muy claras sus explicaciones, y pues sí hay opciones para el que quiere comprar vivienda también. Claro, hay opciones. Si uno hace el esfuerzo. ¿Usted tiene vivienda propia, Ricardo? Sí, señor, la estoy pagando. Ah, bueno, yo ya logré terminar de pagarla, afortunadamente, no, pues, después de 10 años. Muy afortunado. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, Ricardo. Así es. Nos vemos mañana con más información aquí en Noticias Caracol. Hasta mañana.